Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos de tomar esa palabra, de creerle al Señor y de poder asirnos fervientemente de esa palabra. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio de parte del Señor meditar en su palabra y poder estar en esta oportunidad leyendo la palabra del Señor, meditándola, porque es algo en donde aprendemos diariamente del consejo del Señor directo al corazón nuestro. Por eso es importante leer la palabra del Señor, porque es donde Él nos habla y donde tenemos el consuelo y la fortaleza de su Espíritu Santo también, que nos abre nuestro entendimiento para poder conocer esta palabra que fortalece constantemente nuestra vida. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija para poder meditar su palabra. Soberano Señor, gracias te damos en esta noche, en esta oportunidad de estar ante tu presencia y de poder meditar en esta palabra maravillosa. Oramos que seas tú el que nos abra nuestro entendimiento al momento de leer tu palabra, de meditar en ella, para poder conocer el consejo tuyo, Señor. En esta oportunidad, sé propicio y edifica las vidas que escuchamos esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera leer ahí en el Salmo 37 y versículo 4, un versículo que todos conocemos, pero que debemos de vivirlo, debemos de vivir esa palabra. La palabra del Señor nos dice, Salmo 37, 4, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El alegrarse, el regocijarse, el deleitarse, en disfrutar en el Señor es algo que cada uno de nosotros los creyentes deberíamos de experimentarlo constantemente, porque esta palabra es directamente del Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos habla constantemente para que tengamos esa comunión y esa relación con Él. Al deleitarnos en el Señor, vamos a vivir una vida abundante y dependientemente total de Él. Depender de Él y conocer y agarrarnos de sus promesas y estar consciente en lo que Él nos habla es algo que debemos de experimentar como hijos de Dios. Pero hay algo más que nos dice este versículo. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Podemos quejarnos con el Señor y tener en nuestro corazón peticiones que por mucho tiempo nosotros quizá hayamos puesto en el altar del Señor y que no hemos tenido la respuesta de lo que nosotros hemos clamado
y orado. Pero el versículo que acabamos de leer dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos de tener nuestra confianza, debemos de ser persistentes en el Señor y de saber pedir y de poder depender exactamente de su voluntad. Entonces, vamos a ver aquí en este caso algo que nosotros conocemos y hemos leído, pero que debemos de ponerle mucho empeño, cómo se desarrolla este relato de la palabra del Señor para nuestros corazones y nuestra vida diaria. Leemos ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí vemos que hay 2 mujeres. 2 mujeres con una diferencia. Una tiene hijos y Ana no los tiene. Conocemos y sabemos muy bien que en el tiempo de lo que estamos hablando aquí, el no tener hijos, la mujer era señalada como una persona que posiblemente a los ojos de aquellos hombres y mujeres tenía algún problema con el Señor y que ellas mismas también se sentían frustradas. Pero aquí, aparte de tener esa frustración, hay una pelea física entre las 2 mujeres. Y el punto es exactamente por no tener hijos. Y esto se convirtió en una pelea constante entre Penina y Ana, de tal punto que nosotros leemos ahí siempre en el versículo 6, siempre del capítulo 1, que dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Es un problema ya no personal con el Señor, sino que se convierte en una molestia constante para Ana. Estar escuchando la burla, estar escuchando aquellos, tal vez no insultos, pero sí irritándola constantemente y diciéndole que ella disfrutaba con su esposo porque el Señor le había concedido a sus hijos. Y aquí leemos que su rival la irritaba y lograba el propósito, por supuesto, porque la enojaba y Ana se entristecía. Pero ella, en esta ocasión, toma una decisión, por supuesto, y es algo que nosotros constantemente también lo hacemos, porque en el caso de Ana es en relación a no tener niños, pero nosotros leemos muy bien que el propósito de Penina era fastidiarla, molestarla, y en nuestro
español lo podemos decir muy claramente, que le sacaba calor a Ana. Y por supuesto que lograba ese propósito y la hacía sentir mal. Lograba enojarla, molestarla, irritarla. Y entonces eso nosotros lo vemos diariamente en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, con los amigos, es decir, sabemos que este tipo de burlas y de molestias nos molestan y que debemos de resistirlas y no de ponerles atención, porque vemos aquí el caso de Ana, que sí provoca una molestia. Y en nuestro caso, nosotros hoy en día, gracias a Dios por su palabra, podemos ir al libro de Efesios y ver en el capítulo 4 y versículo 31 lo que nos dice su palabra. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El mismo Señor nos habla directamente que debemos de hacer a un lado este problema de la carne, este problema que nos afecta y que sí debemos de estar conscientes que lo debemos de ignorar y de hacer a un lado. Nos dice siempre el mismo pasaje en el lenguaje actual: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. No debemos de estar tristes y no debemos de enojarnos, y menos que los comentarios de los demás afecten nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y de actuar. No debemos de airarnos y no debemos de enojarnos. Por supuesto que hacer a un lado el enojo o la tristeza que nos afecte es, por supuesto, que sí nos afecta, que sí nos provoca molestia y enojo, lo que escuchamos cuando se refieren a algo que nosotros padecemos o hacemos. Sí nos afecta, pero debemos de descansar en esa palabra que acabamos de leer para que nuestra carga o nuestro problema lo llevemos al Señor y dependamos de Él. Por eso el consejo dice: quítense de vosotros. No debe de haber amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto se da o esto lo reflejamos en el momento en que nos molestamos y nos airamos. Hay evidencia de que estamos molestos. Y era algo de lo que Penina lograba constantemente molestar a Ana. Y esto, por supuesto, como leemos ahí, siempre en la lectura de Samuel, en el siguiente versículo, en el 7, nos dice que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La molestia que nos ocasiona el poner atención a la crítica de aquellas personas
que nos señalan el problema que nosotros podemos tener. Pero si nos damos cuenta y le ponemos atención, Penina señala el problema y no da ninguna solución. Nosotros escuchamos los señalamientos posiblemente en el trabajo, en casa o en el lugar donde nosotros nos encontremos. Aquel señalamiento que sí nos afecta y que nos causa molestias y que nos causa ira y nos molestamos. En el caso de Ana, podemos leer ahí que se molestaba Ana, lloraba y no comía. Es decir, aquella molestia sí le causaba un problema y sí afectaba totalmente su ser, porque se ponía triste y luego ya no comía. No debemos de dejar que la crítica afecte nuestra vida diaria. Y por eso el versículo que leímos al inicio dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos de poner nuestra confianza en el Señor y no hacer caso a las críticas. Por eso la actitud que toma Ana, en este caso, vemos que es la actitud correcta de lo que nosotros leemos ahí siempre en 1 Samuel, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Ella dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. No es posible que nos afecte tanto tiempo una petición que nosotros tengamos en el corazón y que no hagamos nada. Nosotros debemos de llegar delante del Señor y de quejarnos con Él, de llorar con Él. Aquellas aflicciones que hay en nuestra vida, debemos de quejarnos con Él. El hecho de que las personas puedan criticarnos y señalarnos, no le debemos de hacer caso. Nosotros debemos de ir al Señor, así como leemos la palabra del Señor, que Ana lloró abundantemente con el Señor. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Quejémonos con el Señor, hablemos con el Señor aquellas cosas que nosotros tenemos internamente y que nosotros queremos una respuesta de parte del Señor. Vamos con Él. Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Por eso el versículo de Salmo 37:4 debe de hacer rema en nuestra vida, porque Él dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está bien si encontramos a una persona donde nosotros podemos platicar con ella y decirle qué es lo que hay en nuestro corazón, que nos aconseje de acuerdo a la palabra del Señor. Pero también es necesario que nosotros dispongamos en nuestro corazón pedirle al Señor como debe de hacer, orar con insistencia, derramar esas lágrimas delante del Señor. La Escritura nos dice que Ana lloró
abundantemente. Ella se despojó de aquella carga que tenía. Ella con amargura oró a Jehová y lloró hasta que su alma descansó. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, de poner esas peticiones, de llorar delante del Señor, porque Él sí nos escucha. Él tiene su oído atento y Él quiere que nosotros tengamos esa confianza en Él y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Ana en su oración oró fervientemente y también esto fue motivo de poder comprometerse con el Señor, de poder orar y estar consciente de que también ella tenía en su corazón algo muy especial. Y pone la aflicción delante del Señor y luego lo que sale de su corazón dice: si me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ella sabe en ese momento que aquella necesidad de tener un hijo también debe de glorificar el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos solicitando delante del Señor una petición, debemos de conocer y saber que aquello que estamos nosotros pidiendo debe de ser en la voluntad del Señor y que también glorifique el nombre del Señor. En ocasiones anteriores hemos leído y hemos dicho que conocer la voluntad del Señor es algo agradable para Él, pero también nosotros debemos de pedirle al Señor que nuestras peticiones sean de acuerdo a su voluntad. Es decir, pedimos un carro. ¿Para qué pedimos un carro? ¿Para nuestros deleites? ¿Para impresionar? ¿Para realizar nuestros propios deseos? ¿O queremos utilizar el carro para transportarnos, para ir a nuestro trabajo, porque es una necesidad, para poder hacer visitas a los hermanos, o simplemente es un deseo personal en donde no ponemos el propósito que glorifique el nombre del Señor? Nuestra oración, nuestras peticiones siempre tienen que ir encaminadas a que glorifiquen el nombre del Señor. Si hay una petición, por ejemplo, donde una persona o un hermano está padeciendo alguna necesidad y oramos y el Señor la sana, la gloria es para el Señor y el enfermo glorificará el nombre del Señor. Esto llevará gloria al Señor. Y aquí en esta oportunidad estamos viendo que Ana se despoja de aquella carga, pero que también ella está consciente que si el Señor responde, ella ha tomado la decisión de poner este niño delante de Él y que le sirva. Ese es el propósito de Ana, que glorifique, que este niño pueda llevar gloria a su nombre. Si nosotros vemos bien el pasaje que estamos leyendo, no es que el Señor abra la matriz y para decirle a Penina, el Señor escuchó mi oración y ahora yo tengo un hijo. No se trata de que en la vida nosotros podamos tomar una carrera
de salir ventajosos y decirle, ahora el Señor me respondió, y burlarme de ella. Nosotros no debemos de tomar ventaja en esta vida, sino de depender del Señor y que nuestras peticiones glorifiquen el nombre del Señor. Ella dice, si me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y leemos ahí en el versículo 17, siempre de 1 Samuel, después de su larga oración, habló con el sacerdote Elí, y el sacerdote Elí le dice, ve en paz, y el Dios de Israel otorgue tu petición. Es decir, debemos de descansar en Él, debemos de tener esa confianza en el Señor para que nosotros podamos ver su gloria. Si la molestia de aquellas personas nos causa problemas, debemos de quitar de nosotros todo enojo, toda ira, toda molestia, y de descansar en el Señor y de depender de Él, que Él sí nos va a dar una respuesta a esa necesidad que hemos puesto delante de Él. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos de tomar esa palabra, de creerle al Señor y de poder asirnos fervientemente de esa palabra que está en nuestro corazón. Si la hemos leído, está en nuestro corazón. Debemos de creerla y aferrarnos a que el Señor tiene una respuesta a esa necesidad. La palabra del Señor nos dice siempre ahí en el capítulo 1 de Samuel y en el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Es decir, la petición de Ana fue bien objetiva. Pidió un hijo varón y pidió también que si el Señor le daba un hijo varón, ella lo dedicaría al Señor. Y aquí entonces vemos que el Señor cumplió con Ana y ella le pone por nombre Samuel y está clara de quién le dio el niño. Por cuanto lo pedí a Jehová. Es decir, ella está consciente de que su petición tuvo una respuesta de parte de Dios y que ella hoy disfruta de esa alegría, de ese gozo que el Señor le dio el deseo de su corazón. Aquella petición que Ana hizo delante del Señor con fervor, aquella oración donde ayudó abundantemente, llegó el momento en que tuvo respuesta. Nuestras oraciones pueden pasar por mucho tiempo, pero el Señor está consciente de lo que hemos pedido y no debemos nosotros tampoco de bajar la guardia, de ya no seguir insistiendo en aquello que hemos pedido. Nosotros debemos de ser conscientes que para pedir la respuesta del Señor puede tardar, puede venir inmediatamente y hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor. El propósito de Ana era que este niño sirviera en los caminos del Señor. Y nosotros vemos aquí en 1 Samuel siempre, en el versículo 27 y 28, dice, por este niño oraba y Jehová me lo dio. Jehová me dio lo que le pedí.
Yo pues dedico a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. La respuesta a aquella petición llegó al final y también ella pudo cumplir con lo que había prometido. Ella llevó al niño, lo entregó y lo dedicó al Señor, como nosotros conocemos la historia de lo que Dios hizo con Ana. Pero ahora veamos quién es Samuel delante de los ojos del Señor. Aquella petición que hizo Ana, lo hizo con un objetivo y que lo dedicaría al Señor. El Señor escuchó esa oración, el Señor abrió la matriz de Ana, pero también ella pudo dedicar este niño al Señor y ella también cumplió su promesa. Ahora el punto es que Samuel es un niño que ha crecido y que leemos ahí en la palabra del Señor en 1 Samuel. Ahora nos vamos al capítulo 3 y versículo 7 y 8. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. El Señor había llamado una vez, había llamado la segunda vez, y ahora vemos aquí una tercera vez que el Señor hace el llamado a Samuel. Pero hay algo importante que nosotros debemos de ver, que nos dice la palabra que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Es importante que nosotros podamos ver esta realidad y que llegue el momento, si hablamos de nuestros hijos, si hablamos de aquellos que se encuentran también en la iglesia o que son amigos nuestros, que ellos conozcan la palabra del Señor y que conozcan al Señor como su Salvador. Es importante que hagan su confesión y es importante que conozcan la palabra del Señor. Aquí vemos que nos dice claramente que Samuel no había conocido a Jehová. Pero lo importante que también vemos es que cuando el Señor lo llamó, Samuel va directamente con Elí y le pregunta: ¿me has llamado? Y el que conoce hasta la tercera vez también de que quién es el que está llamando, es el Señor que hace el llamamiento directamente a Samuel. Necesitamos un guía, necesitamos alguien que nos dirija, que nos apoye en la lectura de la palabra para saber exactamente que lo que estamos leyendo sea correcto y lo apliquemos correctamente. Se hace necesario que la palabra del Señor sea revelada en nuestro corazón para que nosotros precisamente podamos deleitarnos en su palabra. Como hemos leído el versículo inicial del Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo se va a deleitar aquella persona que no conoce la palabra del Señor, que no conoce al mismo Señor? Nosotros como creyentes debemos de estar seguros de que al leer la palabra hay alegría, hay gozo, hay exactamente
la dirección que nosotros queremos y que posiblemente en el momento que leemos esa palabra estemos pasando alguna situación difícil o alguna bendición en nuestra vida y que nosotros leamos esa palabra y viene precisamente a darnos alegría y nosotros como consecuencia nos deleitemos en el Señor. Nosotros debemos de conocer al Señor y tener la revelación de su palabra. Es importante conocer al Señor, seguir sus caminos y tener la luz de su palabra, porque Él también lo ha dicho, que es lumbrera a nuestro camino. Es importante entender aquí lo que nos enseña el caso de Samuel, y el versículo 4 es el que leemos ahora, 1 Samuel, capítulo 3 y versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Ahora sí, de acuerdo al consejo de Elí, ahora Samuel ya sabe quién es el que está llamando. Y entonces vemos aquí la respuesta de Samuel y él respondió, heme aquí. Si nosotros hemos seguido directamente cómo se desarrolla este pasaje de Samuel, Ana está molesta porque Penina se burla y la irrita. Ana toma una decisión porque precisamente es una molestia que ella recibe constantemente, pero ella toma el camino correcto de buscar al Señor. Pone ante el Señor esa necesidad de tener un niño. El Señor responde a su corazón, pero también le da paz y seguridad. Y el niño empieza a desarrollarse en su vientre. El niño nace y ahora él está delante del Señor platicando con él, porque el Señor llama a Samuel. Ahora aquel joven, aquel muchacho ha crecido y precisamente el propósito del Señor se va cumpliendo. Heme aquí, dice aquel jovencito que nació por una oración que su madre hizo. Ahora él está delante del Señor para cumplir un propósito. Ahora, nosotros vemos también que hay algo importante en la vida de Samuel. Es dirigido por Elí, por aquel sacerdote, y que conoce la voz del Señor y que también está próximo a morir. El Señor llama a Samuel y nosotros vemos aquí que es importante cuando ya el llamamiento que el Señor hace, lo entiende y lo comprende Samuel directamente. Nosotros debemos de ver en el capítulo de Hebreos, en el capítulo 11 y 12, nos dice, Hebreos capítulo 11 y versículo 1 y 2. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, nosotros podemos ver que la palabra del Señor nos da certeza, nos da esa convicción de lo que no se veía. Ana tiene un niño en respuesta de aquella petición, pero ahora también Samuel está ante el Señor. Y Samuel ahora es el que es llamado directamente por el Señor para propósitos de su reino, para poder llevar a cabo
aquello que el Señor le encomendará. Dios tenía un propósito para el joven Samuel y según el historiador Flavio Josefo, dice que Samuel tenía aproximadamente unos 12 años y que Samuel servía bajo la supervisión de Elí. Samuel tenía que conocer al Señor porque era el siguiente hombre que Dios iba a utilizar. En el servicio que Samuel hizo al Señor, fue como el último juez, pero también fue el primer profeta. La palabra que Dios le dio a Samuel para Elí era la palabra fuerte, y nosotros vemos ahí siempre en 1 Samuel 3:15, cuando el Señor llamó a Samuel, lo que le dijo precisamente es lo siguiente: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pero cuando Elí le pregunta qué fue lo que el Señor le dijo, Elí, a pesar de no tener una madurez de poder enfrentarse a la realidad, porque precisamente cuando el Señor llama, no debemos de vacilar y decir las cosas que hay de parte de Él. Samuel le habla y le dice a Elí lo que va a acontecer. Y este acontecimiento y esta palabra, por supuesto, no es algo halagüeño, no es algo agradable a los oídos de Elí, y es realmente una palabra que Samuel se la dice. Samuel habló directamente con Elí y le dijo tal cual era la palabra que el Señor le había dicho. Nosotros vemos que esa palabra que el Señor le dio no era algo que fuera agradable al corazón de Elí. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Desde aquel momento entonces el Señor empezó a trabajar con Samuel, y dice la palabra del Señor en el versículo 19: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. El propósito de aquel hombre que ahora sirve al Señor, un joven con el corazón formado a través de aquel profeta Elí, de aquel sacerdote, hoy está en la disposición de tomar un camino al servicio del Señor. Todos conocemos quién fue Samuel, todos sabemos cómo fue en las manos del Señor. Aquel profeta fue el primer profeta del pueblo de Israel y que tuvo el privilegio de ungir como rey a Saúl y de ungir como rey a David. El propósito del Señor también se cumplió en la vida de Samuel, por una oración de una mujer quien pidió un hijo varón. Debemos de saber pedir, debemos de saber que Dios tiene el control de nuestros deseos, de nuestras peticiones, y de saber que el Señor también se alegra de esas peticiones, porque también van a cumplir sus propósitos de gracia y de gloria. Ana posiblemente oró con amargura porque le causaba problema, porque ella sabía
que no había tenido un hijo hasta aquel momento. Pero cuando nosotros llegamos delante del Señor con nuestro corazón dispuesto a que Él haga su perfecta voluntad, Ana tuvo paz. El sacerdote le dijo: ve en paz. Y ella se tomó de aquella palabra y ya no oró más, sino esperó en el Señor. Nosotros debemos de tener tal convicción, debemos de tener esa certeza, porque aunque no veamos lo que nosotros estamos pidiendo, lo debemos de esperar en fe y debemos de también de obedecer aquello que ha salido de nuestros labios, de poder cumplir lo que también hemos dicho. Ana se comprometió a que este niño iba a ser para su servicio y ella lo cumplió. El Señor lo tomó y vemos nosotros a Samuel. Samuel creció y el Señor estaba con él y el Señor lo utilizó para ser el primer profeta del pueblo de Israel. Nosotros vemos cómo fue útil aquel profeta ante el pueblo de Israel y al momento de llegar a algún lugar la pregunta era: ¿vienes en paz? Porque sabían que el Señor hablaba a través de aquel hombre que había sido formado por una madre, por un sacerdote, y que la oración de Ana fue agradable al Señor, y por eso nosotros debemos de esperar en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esperamos que en esta noche haya sido de bendición esta palabra y que nosotros debemos de ser esforzados también de poder alcanzar lo que hemos puesto delante del Señor. Debemos de orar con insistencia, debemos de insistir delante del Señor. Él escucha nuestra oración y estará presto para poder dar esa respuesta de acuerdo a su voluntad. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias, Señor, porque vemos en estos pasajes de tu palabra que tú respondes a las peticiones de nuestro corazón. Aquella mujer oró con amargura, pero tuvo respuesta. Tú levantaste, Señor, aquel muchacho y fue testimonio para el pueblo de Israel y testimonio, Señor, para Ana. Aquella petición que había llegado delante de ti, tú le diste una respuesta, Señor, favorable, y este niño creció y fue útil en tus manos. Así oramos en esta noche, Señor, que tú mires el corazón de aquellos hermanos, de aquellas hermanas, de aquellos jóvenes que han elevado oraciones delante de ti. Sé propicio, Señor, posiblemente para un trabajo, posiblemente para sus estudios, Señor. Tú conoces el deseo, Señor, que hay en nuestros corazones. Cumple tus propósitos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.